Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos nuestra sección Busquemos perlas escondidas. Vamos a leer el primer texto para responder a la pregunta ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Jehová a alcanzar metas espirituales? Así que vamos a leer lo que dice Job capítulo 23, el versículo 3. Job capítulo 23, el versículo 13. El texto dice: cuando él se propone algo, ¿quién se lo puede oponer? Cuando quiere hacer algo, lo hace. Pregunta entonces del primer texto: ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Jehová a alcanzar metas espirituales? El ejemplo de Jehová nos ayuda a alcanzar metas espirituales al demostrar la importancia de tener un intenso deseo de lograrlas. Jehová conocía bien su meta de crear la tierra y logró su propósito de crear cosas. Del mismo modo, al visualizar los resultados y beneficios de alcanzar nuestras metas espirituales, podemos cultivar un deseo intenso de lograrlas, así como Tommy, quien nunca dejó de pensar en las posibilidades de vivir y servir en la sucursal de los testigos de Jehová, y siguió esforzándose por alcanzar su meta. Podemos mantener nuestro deseo enfocado en nuestras metas espirituales para alcanzarlas. Ahora, ¿qué perlas espirituales hemos encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas de la lectura de la Biblia? Job capítulo 22, el versículo 2 es nuestra siguiente perla. Job capítulo 22, el versículo 2. Dice: ¿puede un hombre serle útil a Dios? ¿Puede alguien perspicaz aportarle algo a él? Ahora, la perla entonces que podemos encontrar en Job capítulo 22, el versículo 2, es reconocer la grandeza de Jehová y tener en cuenta que somos humanos imperfectos y tenemos limitaciones. Es de suma importancia, ya que a pesar de nuestra inteligencia o habilidades, no podemos añadir nada a Dios en términos de completitud o perfección. Esto es una lección para nosotros sobre la humildad y la comprensión de nuestra posición frente a Jehová. Job capítulo 22, versículo 11. Job 22, 11. Por eso la oscuridad no te deja ver y una inundación te cubre. Así que en el texto de Job capítulo 22, el versículo 11, Elifaz está haciendo una suposición injusta sobre Job, asumiendo que su sufrimiento se debe a sus propias acciones. Es importante recordar que no siempre entenderemos las razones detrás del sufrimiento de los demás, y por eso hacer juicios apresurados puede llevarnos a conclusiones incorrectas. En ese mismo texto, Job capítulo 22, el versículo 11, que te lo vuelvo a leer, dice: por eso la oscuridad no te deja ver y una inundación te cubre. La lección entonces es que en Job 22:11 este mismo texto nos muestra que en lugar de juzgar a otros basándonos en nuestras percepciones, es fundamental practicar la empatía y la compasión en lugar de asumir que entendemos por qué alguien está sufriendo. Debemos esforzarnos por comprender su situación y ofrecer apoyo en lugar de juicio. Y un comentario más acerca de ese mismo, de Job capítulo 22, el versículo 11, donde dice que por eso la oscuridad no te deja ver y una inundación te cubre. La siguiente perla sería:
En Job 22:11, en los capítulos anteriores, hemos podido leer que Job enfrenta circunstancias extremadamente difíciles. Sin embargo, con todo lo que le tocó afrontar, su historia también ilustra la capacidad del ser humano para superar la adversidad con fe, paciencia y resistencia. Esto es un gran ejemplo, el cual nos enseña que incluso en medio de la oscuridad y la adversidad, es posible encontrar fortaleza para seguir adelante. Job capítulo 22, versículo 14. Job 22, 14. Las nubes lo tapan para que no vea mientras se pasea por la bóveda del cielo. En este texto de Job 22:14, entonces, este versículo puede recordarnos la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso en medio de la oscuridad o cuando las circunstancias parezcan que no son muy buenas. Podemos aprender que a pesar de las dificultades, mantener la fe puede ser fundamental para atravesar tiempos difíciles. Así también es importante para nuestra confianza en Jehová. Job capítulo 22, versículo 21. Conoce bien a Dios y estarás en paz. Entonces te vendrán cosas buenas. Entonces el texto de Job capítulo 22, el versículo 21, este texto nos deja una lección y es que mantener una relación de amistad con Jehová nos brinda la sensación de paz interior. Esto sugiere que al confirmar o al confiar en Dios y vivir en armonía con sus principios, encontramos serenidad en medio de las dificultades. En el mismo texto de Job capítulo 22, el versículo 21, donde dice que conoce bien a Dios y estarás en paz, entonces te vendrán cosas buenas. Otra perla que podemos decir es la siguiente. Job 22:21, este mismo versículo sugiere que cuando buscamos a Jehová obtenemos beneficios, como por ejemplo la paz, el consuelo y la fortaleza espiritual. Esta lección sugiere que independientemente de nuestras circunstancias podemos confiar en la sabiduría y el propósito divino de Jehová. Job capítulo 22, versículo 22 dice, acepta la ley de su boca y guarda sus palabras en tu corazón. Entonces el texto de Job 22, 22 es un versículo que enfatiza la importancia de aceptar las enseñanzas y la palabra de Dios y guardarlas en el corazón. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a escuchar y a aprender y recibir las enseñanzas de Jehová, ya que esto es clave para nuestro crecimiento espiritual y así fortalecer nuestra amistad con Él. Último texto, Job capítulo 22, versículo 28. Todo lo que decidas hacer saldrá bien, y la luz brillará en tu camino. Entonces, la última lección de este texto, de este capítulo 22-28, el versículo 28 es muy alentador, ya que afirma que cuando nos comprometemos a cumplir nuestros votos que hemos prometido a Jehová, todo lo que decidamos hacer saldrá bien. Cuando buscamos a Jehová y nos comprometemos a seguir su voluntad, nuestras acciones serán guiadas y bendecidas y tendremos claridad en nuestro camino.
Muy bien, con esto pues estamos terminando lo que sería la sección de Busquemos Perlas Escondidas. Espero pues que estas ideas te puedan servir para que puedas participar. Cuídate mucho, nos vemos en una próxima ocasión con nuestra preparación de la revista La Atalaya.